tardes, mi nombre es Uriel Pardo Olarte, estudiante de Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional CUN, materia Mecanismos para la Defensa de los Derechos Humanos con el profesor Rafael Guarín. A continuación voy a explicar la sentencia 366 del 2017 emanada por la Corte Constitucional de la República de Colombia, donde la señorita Geraldine Forero Enciso interpone una acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, donde la señorita Geraldine argumenta se le vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al mínimo vital y a la educación. Sentencia 366 del 2017. Acción de tutela instaurada por Geraldine Forero Enciso contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. Magistrada ponente Cristina Pardo. Bogotá, Distrito Capital, 2 de junio del 2017. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por la magistrada Cristina Pardo, quien la preside, y los magistrados Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, profiere la siguiente sentencia. En el trámite de revisión de los fallos de primera y segunda instancia que se declararon improcedentes la acción de tutela, Geraldine Forero Enciso, de 19 años de edad, interpuso acción de tutela contra la UGPP por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al mínimo vital, a la educación, y de petición por cuanto la entidad se ha negado a reconocer la sustitución pensional a la cual considera tiene derecho luego del fallecimiento de su padre. El argumento presentado por la UGPP para su negativa es que la accionante no se encontraba estudiando al momento del fallecimiento del causante. La peticionaria explicó que durante el año 2015 se inscribió en el mes de mayo a la Universidad del Tolima, pero no pudo matricularse porque, al ser ella la única compañía de su padre, tuvo que encargarse de todo lo relacionado con los cuidados de su progenitor, el cual estaba padeciendo múltiples enfermedades que finalmente lo llevaron a la muerte. En el mes de octubre, cuando aún vivía el señor Forero, le insistió que continuara sus trámites de ingreso a la universidad para que pudiera estudiar, a pesar de que él estuviera enfermo. La actora se inscribió en esta oportunidad a la CUN de Ibagué. En el mes de noviembre le expiden recibo de matrícula para pago con fecha de último plazo el 21 de enero del 2016. El señor Abel Forero muere el 13 de diciembre del 2015. La joven Geraldine Forero paga la matrícula de su primer semestre 4 días después, es decir, el 17 de diciembre del mismo año. La accionante radicó petición formal de la sustitución de la pensión de su padre ante la UGPP el 19 de enero del 2016. Esta solicitud fue negada bajo el argumento de que presentó una certificación que indicara que a la muerte del causante ella se encontraba estudiando. Se interpusieron los recursos pertinentes y fueron negados bajo los mismos supuestos. La solicitud de tutela se fundamenta en que la peticionaria dependía completamente de su padre, quien sufragaba todos sus gastos de alimentación, vivienda, estudio, etc. En enero del 2015, cuando su padre empieza a padecer las primeras dolencias de su enfermedad, ella se hace cargo por completo de su cuidado, teniendo en cuenta que su madre ya había muerto y ella era la única compañía de su progenitor. En octubre comienzan los trámites de inscripción a la universidad y a noviembre ya tiene recibo de matrícula, el cual no alcanzaba a pagar antes de la muerte de su padre, el 13 de diciembre de 2015. Finalmente, el segundo semestre del 2016 lo paga con ayuda de sus familiares, pero señala es una carga que no pueden llevar siempre. Vulneración de los derechos al mínimo vital y a la educación de Geraldine Forero Enciso. Como se señaló anteriormente, la sustitución pensional es una prestación creada por el legislador con el propósito de proteger a aquellos que dependían económicamente del causante, evitando que con el acontecimiento de un suceso inoportuno como la muerte queden sin un ingreso que les permita subsistir. En este sentido, la sustitución de la pensión se encuentra íntimamente ligada con el mínimo vital de quienes en vida del pensionado dependían completamente de él y satisfacían con la mesada percibida sus necesidades básicas para vivir de manera digna. Por lo anterior, y para evitar el uso fraudulento de una pensión ya causada, la ley definió un orden de prelación de los beneficiarios que pudieran tener derecho a sustituir al pensionado por causa de la muerte. Aunado a lo anterior,
Otro de los fines perseguidos por la figura de la sustitución pensional es la protección directa del derecho fundamental a la educación de los hijos del causante que siendo mayores de edad, pero menores de 25 años, se encuentran imposibilitados para trabajar por estar estudiando. Así, la garantía de poder continuar sus estudios se mantiene a pesar del fallecimiento de quien en vida sufragaba todos sus gastos educativos. Es pertinente recordar lo señalado por la Corte desde el año 1993 en cuanto a que a la posibilidad de la sustitución pensional por estudios es también parte del cumplimiento de un fin esencial del Estado, como lo es de proteger a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en que estos casos se da cuando el individuo que dependía del pensionado apenas inicia el tránsito por el camino de la formación educativa con el propósito de capacitarse en una profesión u oficio que posteriormente le permita valerse por sí mismo, de tal manera que el Estado debe evitar y desechar las restricciones que impidan la realización del derecho a la educación y que agravan la situación de debilidad de quienes se encuentran ahora desamparados. Ahora bien, en el caso bajo análisis, para que la joven Geraldine Forero le sea reconocida la sustitución pensional de su padre, según la ley vigente, es necesario estar entre los 18 y 25 años de edad, al momento de la muerte del causante, depender de él económicamente y estar incapacitada para trabajar en razón de sus estudios. Al verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos se encuentra que, primero, Geraldine Forero Enciso tiene 19 años de edad, con lo cual se encuentra dentro del rango aceptado para ser beneficiaria de la sustitución de la pensión. Segundo, la accionante señala que era la única persona que vivía con el señor Abel Forero durante su enfermedad y hasta el momento de la muerte, que era con su padre con quien compartía la vivienda, los alimentos y ejercía derechos y obligaciones de padre e hija y que dependían completamente de él. Para lo anterior, la pretendiente adjunta una declaración extraproceso suscrita por ella ante la Notaría 58 del Circuito de Bogotá el día 18 de enero del 2016, en donde señala que dependía moral, psicológica y económicamente de su progenitor y que era él quien respondía por todos sus gastos de estudio y manutención. Lo anterior es suficiente para concluir que con la accionante cumple con el requisito de dependencia económica señalado para acceder a la prestación solicitada. Tercero, en cuanto a la calidad de estudiante, la norma señala que son beneficiarios de la sustitución pensional los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su obligación, su condición de estudiantes. La joven Geraldine Forero manifestó que en mayo del 2015, cuando su padre aún vivía, pagó el PIN de inscripción a la Universidad del Tolima para ingresar a una carrera profesional en el segundo semestre de ese año. Indica también que durante todo el año 2015 su padre estuvo muy enfermo, de lo cual hay prueba en el expediente, verificable en la historia clínica del causante, donde se puede observar varias hospitalizaciones, exámenes, controles, medicamentos formulados, situación que la llevó a dedicarse por completo al cuidado de su progenitor y no pudo ingresar a la universidad a la que se había inscrito. Posteriormente inicia los trámites de inscripción a la CUN de Ibagué, siendo aceptada para el programa de diseño y producción de modas, para lo cual le fue expedido el recibo de pago de matrícula el 19 de noviembre del 2015, cuando su padre todavía vivía. En este punto, señala la sala, se entiende que para el 13 de diciembre del 2015, fecha en la que murió el padre de la actora y pensionado, Geraldine Forero no había iniciado las clases correspondientes al primer semestre del 2016 en la CUN, puesto que el año lectivo de estudios iniciaba en el mes de enero siguiente. Pero en el expediente hay pruebas que indican que la accionante desde el mes de octubre había comenzado los trámites de ingreso a la universidad, tales como el recibo de matrícula expedido el 19 de noviembre del 2015 por valor de 1.556.000 pesos, el cual fue cancelado tan solo 4 días después de la muerte del señor Abel Forero. De lo anterior se puede extraer que la peticionaria no podía adjuntar a su solicitud una certificación autenticada de la Universidad CUN de que estaba cursando una carrera técnica profesional, porque el año lectivo de estudios comenzaba en enero del siguiente año. De tal manera que la única forma de probar que estaba incapacitada para trabajar por cuanto iniciaría sus estudios el mes siguiente
era el recibo de pago de matrícula con el correspondiente sello del banco. Ahora bien, teniendo en cuenta los verdaderos propósitos del legislador al consagrar la posibilidad de sustituir al pensionado y recibir la mesada que éste venía percibiendo en el caso de los hijos mayores de 18 años incapacitados para trabajar por sus estudios, los cuales eran la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la educación. En el presente caso, concluye la sala que la entidad accionada vulneró los derechos referidos al no reconocer la sustitución pensional a la que tiene derecho Geraldine Forero Enciso. La accionante dependía completamente de su padre en lo familiar y económico, tanto así que de él recibía alimentos, vestuario, vivienda, educación, y era este quien sufragaba todos los gastos necesarios básicos de Geraldine, al punto que desde el día de su fallecimiento ha vivido gracias al apoyo de otros familiares que le han brindado una ayuda mínima para solventar sus necesidades básicas. Esto no debería estar sucediendo teniendo en cuenta que su padre recibía una mesada pensional que por ley le corresponde a su hija, quien fue la encargada de velar por él hasta el último día y que dada esta circunstancia no pudo ingresar antes de la educación superior y tuvo que dedicarse al cuidado de su padre de tiempo completo por sus múltiples padecimientos que finalmente lo condujeron a la muerte. Así las cosas, la sustitución pensional en este caso es necesaria para la subsistencia de la única beneficiaria de dicha prestación causada por el señor Abel Forero. Por otra parte, el derecho a la educación de la pretendiente también se ha visto afectado por la falta de reconocimiento de la sustitución pensional. En tanto, tuvo también que acudir a la ayuda de sus familiares para el pago del segundo semestre, como se puede observar del expediente en el recibo de pago de fecha de 15 de junio del 2016, pero dicha colaboración no puede continuar teniendo en cuenta que es una carga adicional para ellos. Recordando el fin de la prestación solicitada, esto es, proteger el derecho de quien se encuentra en debilidad manifestada por razón de estar inhabilitado para trabajar por ostentar la calidad de estudiante. En el presente caso, a pesar de no existir una certificación de la CUN de que Geraldine Forero era estudiante de dicha corporación para el mes de diciembre del 2015, hay pruebas suficientes de que ella había iniciado los trámites necesarios para iniciar su formación educativa cuando su padre aún vivía. Tanto así que le fue expedido un recibo de matrícula, el cual canceló 4 días después de la muerte de este. Lo anterior permite concluir que la accionante ya había iniciado su tránsito de capacitación formal, con el fin de formarse en una profesión u oficio que le ayudara en el futuro a recibir un ingreso propio para sustentar sus necesidades. Es decir, en este caso se omitió tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-396 del 2009, en donde se indicó que las investigaciones administrativas que se adelantan con el fin de examinar el cumplimiento de determinados requisitos pensionales deben reflejar la realidad de las personas que solicitan tales prestaciones, de modo tal que a los funcionarios administrativos les está velando interpretar las pruebas recolectadas de una forma incompleta o sesgada con el objeto de buscar algún pretexto para negar el derecho pensional, lo que se tradujo en una vulneración del derecho fundamental a la educación de Geraldine Forero Enciso. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, vulneró los derechos al mínimo vital y a la educación de Geraldine Forero Enciso al negarle la sustitución pensional de su padre, Abel Forero Hernández, en tanto no tuvo en cuenta que es un sujeto en debilidad manifiesta por cuanto está incapacitada para trabajar en razón de sus estudios y no hizo una valoración probatoria de los documentos aportados a su solicitud, teniendo en cuenta la realidad de la pretendiente en cuanto a su dependencia económica total de causante, y que ya había iniciado su proceso educativo en la CUT Ibagué. Por tanto, se ordenará a la entidad accionada reconocer la sustitución pensional al accionante y pagar las mesadas dejadas de percibir desde el momento en que falleció el señor Abel Forero Hernández. Decisión. Una entidad encargada del reconocimiento y pago de una sustitución pensional vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y a la educación del beneficiario de dicha prestación por ser hijo del causante y estar incapacitado para trabajar en razón de sus estudios.
si al hacer la investigación administrativa del cumplimiento de los requisitos para el efecto no tiene en cuenta la realidad del solicitante como la dependencia económica y que ya había iniciado los trámites para comenzar su formación educativa, pero no tiene una certificación de la institución por cuanto el año lectivo no había empezado. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve. Resuelve. Primero, revocar la sentencia del 20 de octubre del 2016 y 21 de noviembre del 2016 proferidas por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral en primera y segunda instancia, respectivamente, dentro del proceso de la referencia y en su lugar tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la educación de Geraldine Forero Enciso. Segundo, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, que dentro del término definitivo de 48 horas siguientes contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la sustitución pensional y el correspondiente retroactivo a que tiene derecho Geraldine Forero Enciso a partir del 13 de diciembre del 2015. Tercero, librar las comunicaciones por la Secretaría General de la Corte Constitucional, así como disponer las notificaciones a las partes a través del juez de tutela de instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Cristina Pardo, magistrada. Alberto Rojas Ríos, magistrado. José Antonio Cepeda, magistrado. Rocío Loaiza, secretaria. Normas en las que se basa la acción de tutela. Constitución Política, artículo 86. Constitución Política de Colombia, artículo 86. Decreto 2591 de 1991, artículo 42. Decreto 5021 de 2009. Corte Constitucional, sentencia T 691 del 2005. Corte Constitucional, sentencia T 593 de 2007. Corte Constitucional, sentencia T 593 del 2007. Artículo 16, Constitución Política de Colombia. Artículo 9.